Buen día desde aquí, desde la provincia de Barcelona, actualmente, transmitiendo Carlos. Digo mi nombre porque un señor me llamó la atención y me dijo que por lo menos me presentara. Bueno, tampoco es que tenga tanto interés, pero por lo menos decir mi nombre de pila. Posteriormente ya veremos cómo sale todo. Voy a intentar centrarme en en el curso impartido por William Criado en la Ciudad de México en octubre pasado, el segundo curso, la segunda semana en la que tomé parte. Tengo bastantes cosas que decir, pero voy a intentar focalizarme en este tema. Normalmente o casi siempre actúo sin guiones. Esto lo ha aprendido un amigo mío que le sale bastante bien. No sé si sea mi caso. Entonces, en el primer vídeo hice una pequeña introducción y también di algún dato de lo que me pareció de lo que me estaba pareciendo el curso con William. Entonces voy a intentar hacer una serie de flashbacks mentales para ver, entre comillas, lo que sucedió aquella segunda semana del segundo curso en la Ciudad de México. Los cursos, el horario era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, estipulado. Lo que sucede que, obviamente, siempre empezábamos a las 8:20 más o menos, en lo que la gente se acomodaba, tomaba algún café y nos sentábamos. Siempre había gente que llegaba un poco tarde y normalmente había una pausa de 1 a 2, si mal no recuerdo, para comida. Los que acostumbraran a comer a esta hora, que no era mi caso. Entonces prácticamente en mi caso ni llegaba a comer prácticamente casi nada, por temas de horarios cambiados, claro. Y el curso duraba hasta las 5 de la tarde más o menos. Nos alargamos bastante también por las tardes porque siempre habían cosas que quedaban un poco colgadas y terminábamos, creo recordar que como a las 6, a veces 6:30 también. Y hubo un día que se terminó más tarde incluso. Claro, llegando al primer día, a mí me sorprendió bastante que en el curso no se nos diera mucho material, o por lo menos un material que yo pensaba que sería el adecuado para un curso de una semana. Se nos dio un manual, como llaman en México, un engargolado, una lista de fotocopias en letra muy grande sobre varios temas, digamos que salteados, sin atender a ningún tipo de índice, sin atender a ningún tipo de trabajo concreto, sin atender a ningún tema pormenorizado. Simplemente creo que lo tengo aquí, se lo voy a mostrar un segundo. Efectivamente, este fue el listado o el engargolado que nos entregaron en el curso. Simplemente Memorias, Empoderamiento, Soporte para sostener al humano luz, impartido por William Alfonso Criado Navarro. En principio
no había ningún índice completo, como ya digo, en el que se tocaran los temas que yo entendía trascendentes, que yo entendía importantes para tanto para los alumnos nuevos como para los alumnos antiguos. Estoy pensando en qué es un humano luz, qué es, de dónde viene, de dónde surge. Estoy lanzando preguntas de ignorante, ya lo sé, pero esto en un curso se tendría que haber dado. Empoderamiento, que es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, empoderamiento del humano luz. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué parámetros deben de seguirse? No los parámetros simples y básicos que William acostumbra a repetir habitualmente, cosa que me parece bien, pero ampliar mucho más lo que hubiera sido un método, un índice. Estuvimos trabajando aleatoriamente, estuvimos trabajando arbitrariamente, estuvimos trabajando sin ningún método. Me acuerdo que un compañero colombiano me lo advirtió, me dijo, fíjese que nos falta método o que le falta método a William. Pues estuve de acuerdo con este señor colombiano. Nos faltó mucho método, nos faltó pauta, nos faltó un índice de trabajo. Además, nos faltó aclarar conceptos básicos y claros, conceptos de energía, conceptos de transmisión de energía, conceptos de eyección, conceptos de incorporación del supuesto humano luz en el aspecto físico de uno. ¿Qué es el aspecto físico de uno? Yo pensaba que era el cuerpo físico. Probablemente hay alguien que entienda que el aspecto físico es el cuerpo físico de uno. Hace 2 días mi amigo Jordi me lo aclaró, me dijo, oye, ¿te das cuenta de que quizás al hablar de aspecto físico, nos referimos a un aspecto físico quizá áurico de la persona o de capa energética, no de contenedor físico, que es el que tenemos? Y luego me cayó un 20, como dicen en México también, o sea, se me prendió el foco. Intentar aclarar estos términos básicos, no darlos por sabidos. ¿Qué es un aspecto físico? Repito. Y luego pues las distintas conexiones con un humano luz. Y vuelvo a repetir, ¿qué es un humano luz? ¿De dónde viene? Conceptos dimensionales. ¿Qué es una dimensión? ¿Cuántas dimensiones existen? ¿Hay un número computado? No lo hay. Conceptos de espacio-tiempo. Conceptos de espacio, tiempo y energía, conjuntamente. Hubiera estado muy bien hablar de esto, para luego ir delimitando los temas e irnos focalizando con temas ya mucho más particulares del propio trabajo, como le llama William, del empoderamiento con el humano luz, que suena muy bonito, pero que cuando uno termina, ya me adelanto un poco, cuando uno termina su sesión personal, se queda huérfano, porque dices, ¿y ahora qué? Si no, ya tienes una integración. Bueno, ¿y qué? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? William habla de fusión con el humano luz, habla de eyección, habla de cadenas, quizá, espero no equivocarme, pero ya me perdonarán los que sepan más que yo, cadenas de nucleótidos, glándulas dimensionales. Hay que hablar de todo eso. No simplemente hay que apuntarlo en el transcurso de una mañana hasta que salimos a comer. No hay que salir y olvidarnos en la tarde de lo hablado en la mañana. Yo entiendo que el curso como tal no facilitó
ese tipo de indexación de temas. ¿Por qué? Porque éramos 40 personas en el aula, en el salón de clases. 40 personas. Son muchas, son muchísimas, para hablar de estos temas importantes y delicados, y que precisan explicaciones, que precisan acotaciones, que precisan notas a pie de página. Entiéndanme el símil. 40 personas con distintos niveles de conciencia, personas muy jóvenes, personas de mediana edad, personas, voy a decirlo así, unas cuantas personas ya con una edad algo avanzada, por tanto, personas diferentes, personas muy inquietas, la mayoría, no todos, pero la mayoría sí, con muchas ganas de preguntar, con muchas ganas de tomar el micro y hacer preguntas, como William nos facilitaba la entrega del micrófono. Cualquiera lanzaba una pregunta y nos tardábamos 15, 20, 30 minutos con ese tema de esa persona, que es lícito y es entendible. Yo mismo interrumpí muchas veces, muchas veces, porque todo eran cabos sueltos. E intentaba hilvanar, intentaba agarrar el hilo de una pregunta para que la respuesta me fuera entendible o me fuera entendible o me fuera comprensible. Pero pues la mayoría de las veces no fue así, porque de una pregunta, de una participación de un alumno saltaba a otra, había otra repregunta, quizá del mismo tema o de otro tema anterior, o simplemente otra persona preguntaba algo ya muy posterior, que nada tenía que ver con la resolución de la primera pregunta. Y así nos pasamos toda la semana, de lunes a viernes. Es un hecho. Por lo menos es mi percepción y mi sensación de cómo fue aquella semana. Probablemente algún compañero del curso tenga una opinión diferente. Es muy probable que sí. Pero bueno, yo estoy aquí para hablar de mis percepciones y de mis sensaciones del curso, que insisto, grosso modo me gustó mucho. El problema es que nos faltó mucho tiempo para aclarar, y repito una vez más, para aclarar los conceptos básicos que no quedaron claros. En absoluto no quedaron claros, por lo menos para mí. Esas fueron mis sensaciones arrancando ya en el primer día. Al segundo día fue un poco lo mismo, y al tercero y al cuarto y al quinto. Luego más posteriormente hablaré de las intervenciones personales, de algunas intervenciones personales y de lo que se realizó in situ en una camilla en el centro del salón, que creo que, si mal no recuerdo, nos ocupamos de esto el viernes, el último día. Hubo un día también, y me adelanto un poco, donde los 40 alumnos tomamos un turno de presentación. La mayoría de compañeros digo nos porque también me pasó a mí, nos alargamos demasiado. Y también es comprensible porque todos llevamos un bagaje que queremos exteriorizar, que queremos externar y que queremos respuestas. Y realmente volcamos con el micro un poco de nuestra historia personal. Y es comprensible, pero con estas presentaciones nos tardamos horas y horas y horas, por no decir más de un día. Creo que fue más de un día el que nos ocupó estas presentaciones, interrumpiéndolas constantemente con preguntas de los mismos compañeros que se iban de la presentación para intentar aclarar un tema propio o que se había tocado en la clase. Y William intentaba más o menos responder, pero enseguida había otra repregunta de otra persona y nos cambiaba absolutamente el tema y cambiábamos de frecuencia y nos íbamos a otra cosa. Y esa fue la constante del curso de una semana. Así fue. Nos faltó tiempo y pagamos mucho dinero. Pagamos mucho dinero para que el tiempo se nos fuera de las manos, para que no se contestaran preguntas clave.
William insistía en los mismos parámetros, en las mismas dudas, en las mismas observaciones, para que nos quedara claro un poco, sobre todo esa conexión con un humano luz que no se explicó de origen. Nos faltaron elementos. Qué lástima, una lástima verdadera. También un poco aleatoriamente, arbitrariamente, cuando lo consideraba oportuno, Elena, la esposa de William, que también estaba en el salón de clases, controlando un poco todo, mi sensación fue para que nada se saliera de rumbo o para que nadie dijera algo extraño. Cumplió con su función de controladora y con su propio papel, que realmente también es de agradecer, porque a los un poco vacíos de William o salidas de tono de William, ella recuperaba un poco algo que creo que a ella le era necesario aclarar en ese momento. Y también nos tardábamos pues a veces 15, 20 y media hora con las puntualizaciones de Elena, que también estaban bien, no me quejo, pero era una vez más otra salida de tono, otro cambio de frecuencia. Iba a decir otra pérdida de tiempo. No era pérdida de tiempo, era una salida de frecuencia, voy a decirlo así. Y eso duró, pues ya digo, esa manera de trabajar duró toda la semana. Simplemente pues con eso, con este manual, con este puro engargolado, con fotos muy vistas por muchos, muy copiar y pegar del internet, pero realmente sin pormenorizar en ningún tema. Por ejemplo, abro una página al azar, humanos originales. ¿Qué es un humano original? Yo no lo sé. Aquí hay fotos de supuestamente seres de Alfa Centauro, andromedanos arturianos, veganos, humitas incluso. Que sepan que el tema humo, tema español, quedó realmente certificado como falso por el propio autor del tema humo, pero eso no viene a cuento en este momento. En fin, insisto, ¿qué es un humano original? Yo no lo sé. ¿Qué es un ex-pleiadiano? Yo tampoco lo sé. Todo eso es importante y no se pormenorizó en eso, porque íbamos brincando y brincando de tema constantemente. Más las propias interrupciones para los del coffee break, los intermedios para un café o para tomar algún alimento que realmente eran necesarios, porque el cansancio se acumulaba. No quiero decir con eso que el curso fuera absolutamente una pérdida de tiempo, al contrario, todos gastamos energía, incluso el propio William, a pesar de que se le notaba muy acostumbrado a los cursos, como lo está evidentemente. Y fue interesante ver cómo William hablaba y cómo William hacía las pausas y cómo el propio William llevaba un poco la dinámica de un curso muy a su manera, pero absolutamente carente de método. Y además, por el dinero que pagamos, hubiera ameritado tener un poco más de soporte físico, un poco más de documentación. Pero a lo que iba, que lo he ido viendo, lo he ido pensando un poco ya a posteriori, cuando he regresado a España, y es que realmente mi conclusión es, quizá me pueda equivocar, pero mi conclusión es que no se nos dio más documentación porque William no la tiene. No la tiene, y si no la tiene no la puede entregar. Es una perogrullada, pero es lógico. William no tiene documentación para entregar, porque lo de William es una vivencia.
y me di cuenta de ello cuando comentó esto en la pantalla, pues en la pantalla, ¿verdad? Que nos iba pasando diapositiva por diapositiva. Lo digo un poco así a la antigua, diapositiva por diapositiva. Pero realmente creo, y ojalá no, quizá me equivoque, que William no tiene nada para entregar. Incluso William tiene muchas dudas también. William elucubra mucho, es muy directo, también trabaja sin guiones y eso es interesante, pero sobre todo para los que somos elucubradores, como servidor. Pero realmente en la elucubración y en el supuesto no hay un método, no hay un método. Y un curso es para tener un mínimo método y para dejar un día de ruegos y preguntas, para dejar un día sin método, si hay tiempo, que debería de haberlo. Pero nos ocupamos toda la semana con un curso curioso, pero con un curso sin ningún tipo de método y con un curso sin ningún tipo de información indexada. Y repito una vez más, ¿por qué? Pues porque no se tiene. No se puede indexar algo que no se tiene. Y eso fue un poco la dinámica de los 5 días que estuvimos en Reforma 199, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Me revolotean muchas cosas por la cabeza, las iré diciendo, porque creo que es interesante. Por lo menos para mí, porque es una terapia de higiene mental y eso ya es un poco egoístamente, ¿verdad? Y si hay alguien que ve estos vídeos y le cae el 20 o los hace un poco, iba a decir una cursilada, que los hace suyos, que le interesa mínimamente lo que digo, pues bienvenido sea, ¿no? Y en principio nada más. Nos quedamos un poco en el primer día y en una visión global de cómo fue la cosa. No quiero alargarme mucho en estos vídeos. Estoy empezando y eso se nota. Veremos cuándo doy un tercero, si mañana o pasado mañana, no lo sé. También actúo sin método. En fin, un abrazo a todos. Hasta luego.